Hola, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos un sábado más en su programa Sinergia CEFIA, un programa que es producido por el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica al servicio de toda la ciudadanía costarricense. Este sábado vamos a hablar sobre un tema que ya posiblemente ustedes en las noticias han escuchado un poco, y es sobre la época de lluvias que ya está muy cerca a nuestro país y poder estar preparado, acciones a tomar para evitar inundaciones o colapso de las alcantarillas, consejos prácticos que le podemos dar desde el CEFIA para que usted pueda también formar parte de la solución y evitar estas situaciones, evitarlas, porque como tal las lluvias, don Rafael Oriamuno Vega, ingeniero y especialista en ese tema, que nos va a acompañar esta tarde en toda esta conversación, no se puede evitar, ¿verdad? Efectivamente. Bueno, bienvenido, don Rafael. Muchas gracias, un placer estar aquí con ustedes nuevamente. Muchas gracias, don Rafael es especialista en hidrología e hidráulica fluvial. Correcto. Que a mí me gustaría tal vez nos tomemos unos minutitos para explicar estas dos especialidades, don Rafael, antes de iniciar con los consejos para la gente. Digamos, la parte de la hidrología, lo que tiene que ver es con el proceso, una vez que el agua llueve, el proceso de cómo escurre sobre la superficie y eventualmente llega a los ríos y finalmente al océano, y también tenemos la parte de la cantidad de agua que se infiltra y cuánta de esa agua aparece nuevamente durante la época seca, que es lo que hace que los ríos no se sequen, o por lo menos la mayoría de ellos en nuestro país no se sequen durante la época seca. La parte de la hidráulica fluvial lo que tiene que ver es con el comportamiento de los ríos. Los ríos, a diferencia de un canal artificial, digamos un canal en concreto, tienen una serie de procesos que los hace pues muy interesantes. Digamos, los ríos transportan sedimento, generan erosión. Al generar erosión se mueven lateralmente, profundizan su cauce. Entonces todo ese comportamiento como tal que hace que veamos a los ríos cambiar y que generen diferentes situaciones a lo largo del tiempo es lo que tiene que ver con la hidráulica fluvial, ¿verdad? Por poner un ejemplo, usted puede construir su casa hoy aquí a 100 metros del río y está cumpliendo con toda la normativa de la ley, de todos los espacios que tiene que dejar y demás. En 15 años puede ser que el río esté en la puerta de su casa. Entonces, todo eso son procesos que se pueden pronosticar, no con mucha certeza, pero que con la información que el país tiene desde más o menos los años 40, en imágenes con fotografías aéreas, imágenes satelitales y demás, uno puede pues más o menos ver cómo es el comportamiento de los ríos. Claro. Bueno, Rafael, después de esta explicación muy valiosa y necesaria también para el tema que vamos a hablar esta tarde acá en Sinergia, y siempre de una manera pues muy oportuna y constructiva en poder colaborar también con nuestros televidentes y autoridades también que estén viendo este programa, porque también sabemos que todo ese tema de la limpieza, del alcantarillado también pasa por las municipalidades, ¿verdad? Pero como costarricenses y ciudadanos que habitamos en este país y en el mundo, ¿verdad? También tenemos que ser parte de esta solución para que no nos veamos tan afectados, ¿verdad? Porque como sabemos no vamos a poder evitar las lluvias, pero sí podemos contribuir a evitar algunas situaciones que son recurrentes que se presenten, ¿verdad, don Rafael? Correcto. Bueno, y vamos a comenzar justamente hablando sobre un tema que nos atañe a todos, en el sentido, cuando hablaba ahora del tema del alcantarillado, por ejemplo, ya de por sí está colapsado, don Rafael. Dentro de todo este proceso que se da un sistema de alcantarillado ya colapsado, ¿cómo podríamos contribuir nosotros desde nuestro espacio de control, nuestra comunidad, nuestra casa? Podemos colaborar para evitar que se pueda colapsar mucho más este sistema. En lo personal, digamos, como primer punto, yo creo que lo que tenemos que hacer como ciudadanos es tratar de usar el sistema del alcantarillado pluvial apropiadamente. Lo que ha sucedido, y voy a hablar del país, aunque también lo he visto en otros sitios, en otros países, es que tenemos como la costumbre, sencillamente, de que ando con un objeto de desecho, la cáscara de un banano, una cajetilla de cualquier cosa, y como me estorba, la tiro a la calle
porque eventualmente o pasará a la municipalidad limpiando o llueve y el agua se lo lleva. Entonces, esa costumbre como tal de tirar los desechos sólidos a la calle, que después van a terminar en el alcantarillado pluvial, eso genera obstrucciones en el alcantarillado, y dentro de un sistema que ya de por sí agotó su capacidad, si le obstruimos parcialmente el sistema, ya sea en el tragante de manera que el agua no entre al alcantarillado, o entra y después se queda pegado en alguna parte y empieza a generar obstrucciones, eso hace que eventualmente el agua empiece a correr por las calles, y ya a partir de ahí la escorrentía, o ya no se tiene ningún control sobre la escorrentía, ya ahí fluye por la calle y fluirá por donde mejor pueda el agua. Y son esa gran cantidad de problemas que vemos en diferentes vecindarios en la gran área metropolitana, y así como fuera de la gran área metropolitana, en otras zonas que me recuerde así, pues en Liberia también ocurre, en Turrialba, qué sé yo, o sea, hay diferentes comunidades fuera de la gran área metropolitana que ya tienen un problema similar al que tenemos nosotros. Tal vez no en la misma magnitud, pero sí ya en la misma dirección por lo menos. Entonces, una de las cosas que podemos hacer es no tirar desechos sólidos a la calle, con la esperanza de que eso se limpie, ya sea por medio de la escorrentía o que en algún momento el gobierno local llegue y limpie. Don Rafael, tal vez en este punto, y creo que es el trascendental dentro de todo de este tema, hay dos palabras importantes a rescatar y que queremos también dejar un mensaje muy positivo en ese sentido aquí en este programa. Una tiene que ver con la educación, ¿verdad? Poder colocar los desechos donde corresponden, ¿verdad? Porque en nuestras viviendas también lo hacemos, ¿verdad? No sabemos por qué por afuera de nuestra casa tenemos costumbre de no hacerlo, ¿verdad? No podemos generalizarlo, pero sí hay un grupo de la población que los desecha en lugares que no corresponden, ¿verdad? Hablamos de las alcantarillas, pero muchas también incluso terminan en los cauces de los ríos, ¿verdad? Y el otro tiene que ver con el tema de la conciencia. Bueno, Rafael, son dos aspectos que me gustaría resaltar y que también podamos abocar en este espacio justamente en ese sentido, porque pasa no solo desde las personas adultas, sino desde los niños, ¿verdad? Entonces sí tenemos que hablar de estos dos temas tan importantes que son la educación y la conciencia. Sí, a mí me parece que la educación como tal es un punto de partida importante. Yo me recuerdo, no sé hace cuántos años, de la campaña que generó la Municipalidad de San José, no sé si usted la llegó a conocer, porque usted la ve muy joven. No, pero el famoso Jacinto. Jacinto Basurilla, que yo creo que tuvo un gran impacto en la comunidad, y de hecho pues hasta llegó a generar comentarios jocosos y apodos. O sea, cuando alguien veía a una persona o a un amigo tirando algo a la calle, que uno decía, ay, Jacinto, ¿qué pasó? Y eso yo creo que colaboró bastante. Una lástima que la campaña no se hubiera mantenido en el tiempo, o tal vez que se alcanzaron los objetivos que se pretendían y se acabó la campaña. Pero creo que es un proceso vital, digamos, el que la gente, por educación y por convencimiento, diga la ciudad debe mantenerse limpia, primero porque también es un aspecto de salud, ¿verdad? Yo no estoy generando focos donde se puedan generar insectos o animales que transmitan enfermedades, y por otro lado estoy colaborando con que la escorrentía como tal, el agua que fluye por las cunetas, pues eventualmente llegue al sistema pluvial y el sistema pluvial pueda operar de la mejor manera posible. Eso yo creo que es de una sociedad educada. La parte de la conciencia, pues yo creo que tiene que ver mucho con la educación, porque es el hacer lo correcto porque yo estoy convencido de que eso es lo correcto. No sé si usted recuerda, hace también ya varios años, una calcomanía que creo que sacó el Ministerio de Justicia, de que decía, era algo así como, yo no robo porque no me gusta ir a la cárcel. Y yo creo que ese mensaje no es correcto.
O sea, me parece que lo que está diciendo es que no quiero ser castigado. Yo siempre creí que en ese mensaje, o sea, yo no robo, no porque no quiero ser castigado, sino porque lo correcto es no robar. O sea, si hay algo que no es mío, yo no debo apropiarme de ello. Y aquí sucede lo mismo, digamos, con los desechos sólidos, yo no los voy a tirar a la calle o al cauce de un río, no porque haya una multa o porque haya un castigo o porque algún vecino me acuse, sino porque eso no es correcto hacerlo. Y esa es la parte de la conciencia que yo creo que el país necesita recuperar, sobre todo porque hay gente que contrata a alguien con una pequeña camioneta porque se tiene que deshacer de una refrigeradora, de un mueble viejo, y qué sé yo, le pagan y eso se fue y yo me desentiendo. A mí no me preocupa dónde va a ir a parar y usualmente usted los ve en los cauces de los ríos, en sistemas de alcantarillado grandes donde, bueno, hemos visto todos imágenes de la Municipalidad de San José y la Municipalidad de Cartago, donde sacan colchones, piezas de carro, qué sé yo, cualquier cantidad de cosas de los alcantarillados pluviales. Vamos a hacer nuestra primera pausa comercial y al volver seguimos hablando sobre aspectos importantes a contemplar para esta época lluviosa. En M de Tienda encontrarás el outfit para toda ocasión. Todas nuestras prendas se encuentran en tendencia y a precios súper accesibles. Te invitamos a visitarnos en nuestra tienda física ubicada en Acerrí, Plaza Geisa, local número 5. Además, a seguirnos en nuestras redes sociales y también pueden hacer sus compras por medio de nuestro WhatsApp y nuestra tienda virtual. Hacemos entregas a todo el país por medio de Correos de Costa Rica. Jornadas técnicas. La realidad de las problemáticas nacionales explicada y analizada por expertos. Organiza el CEFIA y sus colegios miembros en alianza estratégica con el Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva de Costa Rica, COLPE. Les invitamos a seguir el detalle de cada jornada por las redes sociales del CEFIA y el COLPE. ¿Qué otros ejemplos podemos enumerar, don Rafael, además del sistema de alcantarillado, que ya sabemos adicionalmente está colapsado? ¿Qué otros ejemplos podemos darle a la gente de cómo podríamos también contribuir para evitar, además, el tener esa limpieza constante, ¿verdad? Ayudar también hasta la municipalidad en ese sentido, pero también haciéndole un llamado respetuoso a las municipalidades de que esto se dé, ¿verdad? También sabiendo que ya viene la época lluviosa, ¿verdad? Venimos de una época fuerte de calor, ¿verdad? Y más bien ahora hacemos el cambio a las lluvias, ¿verdad? Es la gran ventaja de vivir en un país como el nuestro, pero que nos invita también a tomar esas medidas correctivas para evitar situaciones que después vamos a lamentar y que, como mencionaba al inicio, terminen noticias de colapsó, ¿verdad? Se inundaron las calles, ¿verdad? Más allá de, como tal, el fenómeno de la lluvia. Yo creo que la comunidad como tal, cualquier vecindario, puede estar atento primero a su alcantarillado pluvial. Por ejemplo, pues uno va caminando hacia la casa y ve un tragante obstruido, puede tomarle una foto y enviarlo a la municipalidad para que por favor lo limpien. Y aquí la obstrucción, y eso es importante, digamos, no solo es por desechos sólidos. O sea, algunas veces el mismo escurrimiento superficial lleva sedimentos y esos sedimentos se acumulan en un pozo o en alguna parte del sistema de alcantarillado y cuando usted lo deja ahí durante una época seca, algo germina y ese algo que germina echa raíces y finalmente se pega al sistema del alcantarillado. A mí me ha tocado ver tragantes que parecen macetas gigantescas, ¿verdad? Porque está el sedimento y hay hasta una planta ahí y hasta bonita se ve a la par de la acera, pero no es la función del tragante ni del pozo como tal. Entonces, si alguien ve algo como eso, que inmediatamente lo reporte a la municipalidad para que la municipalidad o el gobierno local tome las acciones que corresponda y lo mantenga limpio. Digamos, eso es una
un involucramiento de todos nosotros en aras del buen funcionamiento de la infraestructura. Como usted mencionaba al principio, no es que solo esto va a evitar las inundaciones, pero al menos las va a mitigar un poco, porque va a hacer que el sistema opere a su máxima capacidad. Hay otro aspecto que es importante, y es que ahora tenemos como la costumbre de impermeabilizar toda la casa, ¿verdad? O sea, no dejamos jardín, no dejamos nada, y esto más bien contribuye a que se incremente la escorrentía superficial. Si usted lo ve, tal vez uno puede decir, o sea, cada uno de nosotros, pero mi casa son 100 metros cuadrados, yo lo que hice fue poner aquí una losa para el carro, para evitar el barrial, y en 5 metros cuadrados, eso no va a producir gran cosa, y no dejan de tener razón, pero lo hace usted, lo hago yo, lo hace el vecino, o sea, usando un refrán de mi abuela, de gota en gota se llenó el mar. Entonces, al final todos contribuimos a que ese volumen de escurrimiento superficial aumente. Entonces, muy importante seguir la norma que dice que no debo impermeabilizar más allá del 70-75% de mi propiedad, para dejar un espacio donde se puedan generar procesos hidrológicos como la infiltración, la intercepción de la lluvia, que también ayuda a disminuir los volúmenes de escurrimiento. Dejar ese espacio verde. ¿Es suficiente con ese espacio verde? Tal vez no es que sea suficiente, pero por lo menos es una ayuda. A veces menospreciamos esa capacidad que tiene la naturaleza. Y volviendo a los temas de juegos de hace muchos años, era típico, digamos, cuando yo era niño, como decirle a alguien, mira, es que se me cayó algo ahí debajo de un árbol, me ayudas a buscarlo. Y cuando el amigo estaba ahí viendo a ver si encontraba algo, uno le pegaba una patada al árbol y quedaba empapado, o sea, de la cantidad de agua que había atrapado la vegetación, ¿verdad? Entonces, ese volumen que atrapa la vegetación eventualmente ni siquiera infiltra, ni siquiera escurre, o sea, se regresa a la atmósfera por evaporación. Entonces, ya es una gran ayuda para el sistema tener lo que se ha llamado como jardines de tormenta, o sea, un jardín donde... Un jardín natural también, hay que aclarar, sí, ¿verdad? Un jardín natural, ¿verdad? Es de manera que haya agua que se atrapa en la vegetación, que sobre el terreno, sobre el nivel del terreno se generaron 4 o 5 centímetros de agua ahí como acumulada, que uno si sale dice, tenía que haber salido en botas de hule por el barrial. Eso al cabo de media hora ya el mismo suelo lo absorbió, lo infiltró, eventualmente dependiendo de la zona donde se encuentre, puede hasta que llegue a ayudar a la recarga de los acuíferos. Es decir, son pequeñas cosas que si cada uno de nosotros las va haciendo, eventualmente podemos tener una reducción en los volúmenes que escurren y que harán que tanto el alcantarillado pluvial como el agua que llega eventualmente a los ríos, pues tenga una pequeña disminución. Sí, y también, valiéndonos un poco de ese tema también importante, don Rafael, por eso le hablaba de jardines naturales, ¿verdad? Porque a veces con las nuevas tendencias creemos que comprando ¿verdad? Un zacate artificial, estamos cumpliendo con eso para que se vea verde nuestra pared, o haciendo, ¿verdad? Un repello, no sé si es la palabra correcta, para decir que tenemos una zona verde, pero al final no se cumple con ese objetivo. Y la pregunta que quería hacerle a don Rafael era si es suficiente con un jardín atrás de mi casa o un jardincito pequeño al frente de mi casa para poder contribuir con esa impermeabilidad. Cualquiera de las dos opciones, ojalá ambas, sería ideal, ¿verdad? Porque, digamos, hay una cosa, un valor que se calcula en estudios hidrológicos, que es del total de lluvia. A veces el Instituto Meteorológico, por ejemplo, nos dice, van a caer 60 litros por metro cuadrado o 100 litros por metro cuadrado, que eso equivale, digamos, cada litro por metro cuadrado equivale a tener 1 milímetro de nivel. Digamos, si el agua se quedara ahí estancada, tendríamos 1 milímetro o 2 o 3, qué sé yo. Eso es lo que quiere decir un litro por metro cuadrado. Entonces, cuando el meteorológico nos dice, mire, sí, es que, por decir un número, van a caer
60 milímetros o 60 litros por metro cuadrado, que es cualquier cantidad de agua. O sea, dependiendo de la vegetación que se encuentre la lluvia cuando cae, así va a ser la cantidad de agua que llegue al suelo. Cuando usted tiene una muy buena cobertura, ya sea porque tiene zacate con plantas, digamos, que tienen hojas grandes, o sea, alargadas, en su jardín, digamos, no tiene que ser un gran árbol, ¿verdad? El valor, digamos, de lo que logra llegar hasta el suelo a infiltrarse es aproximadamente un 40%. Es decir, el 60% de eso se retuvo en la vegetación. Cuando nosotros no tenemos vegetación, el agua cae en el techo, sencillamente escurre a la canoa, al bajante, y lo tiro a la calle, que de por sí está pavimentado, o a la cuneta, y eso sigue ahí sobre una superficie impermeable, es decir, no amortigüe absolutamente nada. ¿Ya? Entonces, si tenemos vegetación, esa vegetación nos ayuda a disminuir ese volumen que va a llegar al alcantarillado pluvial y finalmente al cauce de los ríos. Vamos a nuestra última pausa comercial y ya volvemos. Jornadas técnicas. La realidad de las problemáticas nacionales explicada y analizada por expertos. Organiza el CEFIA y sus colegios miembros en alianza estratégica con el Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva de Costa Rica, COLPE. Les invitamos a seguir el detalle de cada jornada por las redes sociales del CEFIA y el COLPE. Don Rafael, también si estamos pensando en un nuevo desarrollo o ampliar nuestra casa, me imagino que también será tomar en cuenta esas mismas medidas. Me voy a devolver un momento para hacer nada más el comentario de que la problemática de las inundaciones urbanas no es exclusiva nuestra, digamos, no tenemos esa exclusividad. Hay grandes ciudades en el mundo que, por la forma como crecieron e impermeabilizaron toda el área que se desarrolló, tienen problemas parecidos o peores a los que tenemos nosotros. Esas grandes ciudades están ahora devolviéndose en el sentido de decir, bueno, perdimos esos procesos hidrológicos de el agua que queda en la vegetación o el agua que llega al suelo y se infiltra o la cantidad de agua que se evapora para poder utilizar de la mejor manera posible el pluvial. Tenemos que recordar que los pluviales van por debajo del suelo, ¿verdad? Y no es que van ahí a 10 centímetros, o sea, van a 80 centímetros, 1 metro o más de profundidad. Entonces, la solución, como decir, bueno, es que si el tubo ya no da, pues saquen ese y metan otro, no es tan sencilla, porque aparte de que son kilómetros de tubo, yo tengo o que despedazar calles o inclusive en algunos sitios, aquí nosotros construimos encima del pluvial. O sea, yo tendría que ir a botarle la casa a alguien o excavar por debajo de su casa para ver cómo le saco el tubo, ¿ya? Entonces, una cosa que también los vecinos o la ciudadanía puede colaborar es, por ejemplo, si yo voy a hacer una ampliación, yo podría poner una biojardinera, por ejemplo, donde yo, el bajante, en lugar de llegarlo hasta el suelo, lo que hago es que lo coloco en una jardinera alargada, digamos, donde por este lado entra el agua. Yo aquí lo que tengo es material permeable con matas ahí que pueden ser pequeñas, de manera que ahí el agua se pueda ir acumulando en ese suelo o en ese material donde están las plantas, y en el otro extremo lo que tengo es un pequeño vertedor, de manera que cuando esto se llenó, para que eso no se me mete el agua en la casa, yo lo que hago es que el agua la vierto al final y ahí, digamos, un pequeño caño, y ya de ahí sí la envío al pluvial. ¿Qué se logra con eso? Se logra que, primero, parte del agua se almacene en el suelo, que lo que ya no se pudo almacenar ahí o no pudo retener la vegetación llegue al pluvial, pero va a llegar desfasado en el tiempo, porque el tiempo que le toma al agua moverse a través de ese material permeable es más lento que cuando va por la cuneta. Entonces, uno deja como
un desfase de tiempo en que tal vez el fuerte de la lluvia ya pasó por la cuneta y yo estoy apenas empezando a desfogar parte del agua que se quedó en mi jardinera. Entonces, son pequeñas cosas que no son soluciones caras, que ayudan al sistema, que también generan una vista más bonita. Digamos, si lo hago en mi antejardín, pues la gente que va pasando pues va a decir, pues qué bonito, la flor tal o la cual, qué sé yo, se va a ver bonito. Y refresca la casa también. Eso le iba a decir, que además nos ayuda a mitigar el impacto del cambio climático. Son cosas pequeñitas que todos podemos hacer, con lo que todos podemos colaborar, que van a permitir que el sistema funcione de una mejor manera y eventualmente también le va a ayudar a la municipalidad en el sentido de ver de qué forma también el excedente que ya no puede manejar el sistema se pueda manejar fuera del sistema o buscar los sitios donde todavía es factible mejorar el alcantarillado pluvial. Excelente. Bueno, muchas gracias, don Rafael. Se nos ha ido este programa volando en tiempo, pero esperamos que también parte de esos tips que usted nos ha compartido a todos los televidentes haya sido de mucha utilidad y puedan tomarse en cuenta justamente para este momento tan importante en lo que estamos próximos ya a enfrentarnos a esta época de lluvias. Muchas gracias por habernos acompañado. Con muchísimo gusto. Pura vida. Igualmente, y a ustedes también quienes nos acompañaron desde sus casas, les esperamos de hoy en 8 días, al ser las 2 de la tarde.